Pues buenos días, hoy es un día de fiesta porque estamos dentro del tema del De Festival del fiesta, el Cine Festival de Cine de Morelia. de Morelia y nos acompañan dos cinéfilos, ¿qué más? Cinéfilos y especialistas en el tema del cine. Eh, y hoy nos toca ver el tema de la ética y política. Y Benjamín nos decía hace un rato, Benjamín Díaz Buillo, que es el coordinador del Cineclub de la Secretaría de Cultura, y también Humberto Puente, que es profesor del Centro de Didáctica, que también ahí tienen un ciclo casi permanente de cine con fines didácticos. Y entonces, a propuesta de Humberto, me decía que valdría la pena tratar en un programa, en esta época, el asunto de la el cine, ¿no? Entonces, yo al inicio decía, Humberto, empezamos por cómo fue el inicio del cine mexicano. Bueno, y lo que sí es que quiero aprovechar que me da gusto estar con uno de los pocos cinéfilos que respeto en México, que es Benjamín. No, gracias, es un honor estar con ustedes tratando de un tema que nos gusta, que pagamos por hacerlo. Hemos dejado tiempo en ello, pero la cosecha y la recompensa creo que hacia el interior, en lo personal, ha valido la pena. Mi vida la volví a repetir si existe el cine. Si fuera a nacer en una época anterior al cine, definitivamente me aburriría y no querría venir. Sí, es un honor tener el cine en este tiempo. Desde los orígenes, pues como comentas, era un anhelo de milenios. Los egipcios ya tenían el anhelo de él, inventaron las sombras chinescas. Desde la prehistoria nos viene el cine, se vino dando en secuencias hasta llegar a un tema que habíamos comentado mucho con Humberto. El 28 de diciembre de 1896 se da la primer función pública de paga, decías tú, Humberto. Así es, y fue diciembre. Fue diciembre, el Día de los Inocentes. Así es, sí, con los enviados de los hermanos Lumière, curiosamente Porfirio Díaz siendo pues uno de los héroes en contra de la intervención francesa, permite el ingreso a los hermanos, a los enviados de los Lumière, y no a Thomas Alva Edison, que ya tenía algunas proyecciones aquí en México, pero que al final de cuentas se la niega. Y Alva Edison, por cierto, algunos años después decide dejar el invento, no le gusta. Y bueno, no sé, un día tendremos que platicarlo, Benjamín, si esa danza de los velos que filma Alva Edison es pornografía o es erotismo. Sí. Habrá que comentarlo alguna vez. Pero ese es uno de esos primeros cortos. Es otro tema definitivamente y apasionante. El cine nace erótico. Es un concepto erótico, es un concepto político, es un concepto social. El cine es yo lo he dicho, es el bebé de las artes, porque es el más pequeño, pero como un bebé en el hogar atrae la atención de toda la familia, exactamente el cine está haciendo eso. En el cine está la plástica, la literatura, la danza, todas las artes las aglutina, y todos están pegaditos cuidando a ver qué pasa con el cine, y el cine encantado dejándose apapachar por las artes milenarias. Así es. Y entonces, bueno, llega el cine a México, se presentan esas primeras vistas, se considera que la primera vista es la llegada del tren a la estación, en donde dicen las historias que la gente sentía que se le venía el tren encima, porque bueno, como dice Benjamín, fue algo así extraordinario. Ya no fue solo la foto, sino el movimiento. Sí, no existía algo, más bien existía en ese momento algo que ya se ha perdido por la inercia de que ahora los niños nacen y ya lo tienen el cine desde que nacen, pero los adultos que conocieron el primer efecto, el cine da la sensación de realismo. Esa es la consecuencia de que la gente creyó que lo que estaban viendo en la pared era real, y corrieron hacia las laterales, nos cuenta la historia. Entonces esa capacidad de asombro ya se asimiló, no es que no exista, ya está asimilada, está superada, pero el cine sigue teniendo mucha fuerza de realismo.
La gente cree que una película de ficción muchas veces se olvida que atrás hay un gran equipo trabajando para esos efectos y lo cree real. De hecho, yo conozco mucha gente que habla de la historia respecto de películas que han visto. Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces la fuerza que tiene el cine. Sí, y justamente esa fuerza es probable que Porfirio Díaz la haya reconocido porque él es nuestro primer gran actor. No solo la reconoció, la explotó. Él Sí. es el primero que descubrió que el cine era un medio de difusión enorme y él lo utilizó para difundir su actividad de gobierno. Pero es el primero que le dio después de los Estados Unidos, que ya durante la guerra lo utilizaron para reclutar jóvenes con películas ficciosas donde ellos eran triunfantes y galardonados, y con esa idea se enlistaban los jóvenes de 12 y 13 años. Sí, y no solo fue Estados Unidos, acuérdate que Mussolini es el creador de los estudios de Cinecittà, en donde se le van muchas cosas en términos de películas de gente que hacía no exactamente lo que Mussolini deseaba, pero por ahí se fueron colando y hoy siguen siendo de los más importantes. A Leni Riefenstahl se le acusa de ser la directora del Führer, de Hitler, y sin embargo es una de las más extraordinarias directoras que han existido en todos los tiempos. Que si bien es cierto, bueno, se le dio todo lo que quiso y todo lo que pidió, pues también es cierto que ahora ya los efectos especiales nos permiten esto. Pero bueno, regresando, no solo fue Porfirio Díaz fue el primero, pero muchos lo han seguido utilizando. La Unión Soviética en su momento lo utilizó. Por ahí alguien decía que no dejaron filmar a Tarkovsky porque no podía filmar lo que quería. Pues es que no era el realismo ruso que se proponía. Y entonces, bueno, otra vez Porfirio Díaz lo usa y entonces es paseando a caballo, saliendo de la Alameda, etcétera. Y las vistas aquí en Morelia, porque se llamaban vistas estos pequeños cortos de un rollo, pues lo mismo, el Paseo San Pedro, que es el Bosque Cuauhtémoc, la Fuente del Águila, que estaba aquí enfrente de la hoy Escuela Secundaria Flores Magón, cosas así es lo que se toma. Y lo decía antes de entrar al programa, Cananea y Río Blanco en 1905 no se filman, porque no interesaba. Y un ingeniero, no convenía. por cierto... Bueno, no convenía. Y un ingeniero, por cierto, un topógrafo, Salvador Toscano Barragán, filma Norte en Veracruz, que les digo yo, llegó, puso la cámara, empezó a filmar, llegó la tormenta, terminó, se fue y ya. Y es el gran documental. Pero, porque eso era lo que se quería que se viera. No se quería ver más allá, porque era la paz porfiriana. Y por ahí alguna vez decía yo, empezábamos a tratar de filmar y demás, y viene la bola y nos levanta, viene la revolución. Y el gran tiempo la revolución, si nos hacemos ya un poquito los años y dejando ya pero algo importante que no quiero dejar pasar, precisamente tú lo mencionas, Porfirio Díaz fue el primer actor mexicano y con él nace un poco, todavía no se confirma precisamente eso hasta que llega la bola y nos levanta, dices tú. Pero él ya estaba dando inicios de lo que es la narrativa cinematográfica, porque ya estaban pensando en cómo van a sacar al personaje. Ya se estaba pensando, ya no era una imagen de colocamos la cámara y que salgan los trabajadores o a ver qué se mueve y a ver qué pasa frente de ella. Ya se estaba pensando en un guión cinematográfico y definitivamente pues a Porfirio Díaz quizás su egocentrismo, quizá eso aportó que el cine, nadie lo iba a detener definitivamente, el cine viene creciendo muy, muy aceleradamente, pero le correspondió en su tiempo y en su momento ser y estar en la historia como el primer protagonista actor mexicano. Sí, exactamente, y por supuesto con fines completamente propagandísticos. Sí, definitivo, ese fue el objetivo de él, esa fue la visión de él no pensó en el arte, él pensó que eso servía para que la gente supiera lo que él quería que la gente supiera de lo que estaba haciendo, difundir su obra de gobierno. Exactamente.
Y entonces, bueno, como tenemos poco tiempo, brincamos a la revolución. ¿Y qué ocurre? La revolución queda filmada y queda fotografiada. Y va y además queda escrita en la novela y queda escrita en el corrido. Y curiosamente, que esa es otra de mis ideas, es que la historia oficial de la revolución es una, y la historia que queda en los libros y en los corridos es otra distinta. Inclusive, bueno, está Memorias de un Mexicano, que lo muy rescatable son en realidad las escenas, porque finalmente pues el argumento que se le pone como que no, bueno, es muy oficialista pues, pero las escenas son extraordinarias. Eso, todas las tomas de la decena trágica en la Ciudad de México y otras cosas. Y bueno, por ejemplo, nuevamente, ¿no? Lo que ya sabemos desde hace muchos años, que Villa filma un contrato con la Mutual para filmar sus batallas, y eso lo obliga a pelear de día. Él dijo, bueno, pues es que con esto consigo recursos para financiar el movimiento. Y entonces Villa otra vez se vuelve otro de los grandes actores. Protagonistas. Sí, y es claro que con eso nace el género del periodismo, el periodismo cinematográfico importante, que además en ese tiempo no existían infraestructuras para los cines y era el tema que vendía precisamente el cine. La gente se informaba y aprendía de lo que estaba sucediendo en la revolución a través de las películas que se filmaban y circulaban en las carpas de ese tiempo. Cine mudo. Era mudo en ese momento, todavía no se trabajaba el audio y además se filmaban en 18 cuadros, por eso los movimientos, los caballos daban salto en lugar de correr, saltaban, porque todavía no estaba bien definida la exigencia de la persistencia retiniana, que requiere 24 por segundo. 24 cuadros por 24 segundo. cuadros por segundo fue un descubrimiento posterior, pero en ese momento se le estaban dando 18 o 19 cuadros al movimiento. Y que además no había cámaras con motor. Entonces, eran de manivelas. Venido de Francia, en Francia empezaban a cantar la Marsellesa y empezaban a darle vuelta a la manivela para ir pasando la película y que se filmándola. Aquí no sé qué usarían. Sí, y lo curioso, los hermanos Lumière lo que traían era un equipo que al mismo tiempo tomaba la película y ya quedaba revelada y todo el proceso. Todo eso se fue perfeccionando y se fue separando posteriormente. ¿Qué otra cosa? Seguimos de la revolución. Pues es que cuando la revolución terminó, decimos, algunos se bajó del caballo, empiezan a quedar las obras. Hay una obra muy temprana en la historia que es El Compadre Mendoza, porque es el origen, por ejemplo, por cierto, un movimiento poco tratado en la historia, en la novela, que es el zapatismo, el original. El Compadre Mendoza es una historia que se da justamente en el estado de Morelos, donde el Compadre Mendoza hace negocio con los dos bandos, finalmente tiene que tomar parte en uno de ellos, y la película termina de una manera terrible, porque en medio de una tormenta la carreta parte hacia la Ciudad de México con un futuro completamente incierto, pero es lo poco que se puede llevar el Compadre Mendoza. Entonces la novela de la revolución alimenta muy rápidamente al cine, y entonces aparece un clásico de clásicos que es Vámonos con Pancho Villa. ¿Oficialista el cine? Es que estaban hablando del cine oficial, o sea, del que producía. Sí, Fernando de Fuentes ya estaba ya constituido como parte, sí, porque contrario al cine, pues diríamos, o paralelo, diríamos que está John Reed, que hizo México Insurgente, que estamos hablando del mismo tema, pero oficial, yo creo que sí, yo pienso que sí, no sé cómo lo consideras. Sí, sería finalmente oficial por una razón vuelta a Vámonos con Pancho Villa, le cortan ese final. Sí. En donde Villa mata a la familia del personaje principal y le dice, ya está libre, vente con nosotros. Entonces era oficial, ¿por qué? Porque sí podían asesinar a Villa como lo hicieron, pero no podían ya mostrarlo como un personaje de esas características.
Sí, ya el film ya se va adaptando a intereses del Estado, ya comienza la censura, comienza a decir qué se pasa, qué no se pasa, entonces yo creo que sí era ya el cine oficial de Fernando de Fuentes. Y repito, bueno, pues en paralelo está John Reed, que por otra parte él se cuestiona en todo momento si los revolucionarios estaban bien definidos en lo que perseguían, no solo los líderes que los traían de soldados. Sí, y además en el sentido de que ya aparecían formas más o menos oficiales de hacer, porque todavía, por ejemplo, en La Mancha de Sangre, si tú te acuerdas, ¿cómo se llama? Stella Inda se baña y la toma es ¿cómo se llama? La cosa esta traslúcida, la cortina traslúcida, y se alcanza a ver ella. Pero así como que no, a ver, espérense, desnudos, ¿no? Entonces ya va apareciendo la censura. Pero además, una forma curiosa que habría que revisar más a fondo también es la filmación de allí en el Rancho Grande. Dice, se me fue el nombre, uno de los críticos de México, que es la cinta... García Riera sería. No, el enemigo de García Riera. Ayala Blanco. Jorge Ayala Blanco. Dice, no, pues es que es la hacienda porfiriana buena onda. Porque sí, al final de cuentas es retratar otra vez la hacienda, pero el cacique finalmente deja a Esther Fernández en manos del bueno, que es Tito Guizar. Y ahí es donde se enseña que en México se pelea uno a cantadas. Si ustedes recuerdan aquella escena donde están ellos dos y soy charro de Rancho Grande y pues no sé qué, pero a puras cantadas. O sea, es añorar lo que habíamos dejado desde el punto de vista de la revolución. Y después, bueno, van a aparecer otras cosas se me fue el nombre, con qué tiempo señor Don Simón, en tiempos de Don Porfirio, que es regresar a algo que se supone que habíamos dejado porque estaba mal, y volver a retomarlo. Sí. Como una añoranza muy rara. Sí, es que definitivamente todos los regímenes tienen algo bueno, algo malo. El arte que se manejó durante el porfiriato es lo que retoma el cine ya en los años 40, cuando ya en añoranza, dices tú, en añoranza a lo que se había perdido. No se quería el régimen gubernamental íntegro, sino todo lo que dejaba, las fiestas. El Rancho Grande nos presenta precisamente todas las fiestas, toda la cultura del mexicano, todo lo que nos dejó desde la era posterior a la colonización. Se dieron unas manifestaciones, ya mezclas de la gente de México auténtica y con lo que trajeron los españoles, lo que son todo lo que la religión, porque implica la religión, las pastorelas y todo, las fiestas que fueron trayendo la colonización, sí la añoraba porque les da alegría y porque al pueblo pan y circo, era el circo del pueblo, y lo querían, lo necesitaban, esa adicción. Había productores o directores que metían una crítica sutil a lo que producía, o sea, a quien financiaba. Porque digo, eso se da mucho en el cine internacional, ¿no? O sea, hay productores que dicen, bueno, en la época soviética, decían, vas a producir esto, pero tienes que ponerla acá, y aquel decía, le voy a buscar una vueltecita para ver cómo demuestro otra cosa. Nos mandan a un corte un ratito y regresamos con eso. Bueno, ya regresamos. Nos iban a decir de Buñuel, estábamos platicando en el Inter aquí con Humberto, pero y con Benjamín. No nos habíamos ido. Bueno. Lo que comentabas justamente, bueno, Buñuel tiene, ahora recordándolo, 2 películas, Los Olvidados, en donde muestra una pobreza, pero una pobreza diferente a la de nosotros los pobres. A lo mejor una pobreza real, no una pobreza un tanto imaginaria, idílica, donde pues finalmente el torito sale libre y demás. Y que por cierto es una película que el alemanismo casi prohíbe, no
hay algo, no sé qué tanto haya, en el sentido de que pues finalmente la deja pasar. Y bueno, hoy de todos modos la vemos y es así como Sí. que muy deprimente. Esta película primero tiene dos historias. Primero, que fue rechazada por los mexicanos y la gente la vio hasta que fue premiada en Cannes. Entonces hay que puntualizar esas dos etapas. 2 años pasó anónima, se pasó en México, nadie mencionó nada, pero la premia Cannes y regresa a las taquillas. Todo mundo ahora sí la analiza y ahora sí la ve. Entonces sí es una película que muestra no solo los efectos, como dices tú, de la pobreza, sino aquí se está rayando en la miseria, es la maldad de la pobreza que deja en la gente. Ahí sale precisamente Inclán dando palo de ciego, que es el dicho popular. Es un ciego pero malo, muy malo, aún con su deficiencia, no hay bondad en él. Lo vemos en todo momento, inclusive en una escena pervirtiendo a una menor. La película Buñuel es muy explícito en exponer las miserias humanas, no solo en Los Olvidados, también hay que acordarnos de Viridiano. Sí. ¿Verdad? Y el otro detalle que decías, Polo, viene en La ilusión viaja en tranvía. Es una historia de un tranvía que van a desmantelar porque ya no sirve. Entonces un par de borrachos, sin ofender a nadie, lo toman, se lo llevan, hacen toda una travesía muy buñueliana. Sale Lilia Prado, por cierto, michoacana y casi mi vecina en aquellos años. Y hay una escena donde no contemporánea. No, por desgracia. Hay una escena donde ellos estacionan el tranvía por ahí en un rinconcito y se dan cuenta de que están bajando costales de maíz. Entonces la gente que los está bajando se pone nerviosa, les grita a los tranviarios y ellos deciden irse, pero la gente se da cuenta de que están acaparando maíz. Estamos hablando de la época de los 50, cuando hubo una escasez terrible, como siempre el acaparamiento. Y entonces Buñuel no dice nada, él explícitamente no dice absolutamente nada, pero allí está la denuncia de, pues miren, esto está pasando, ¿qué vas a hacer, gobierno? No lo dice, pero está. Sí, Buñuel. Pero ¿cómo contextualizar? A ver, un joven hoy que en día que vea esa película, esa escena, ¿qué se imagina? O sea, si no contextualizamos todo esto, o sea, como que tú ves una película y pues quizá la fotografía, pues las actuaciones, pero más allá de eso yo creo que el cine tiene, por supuesto, una gran carga ideológica, sí, política. ¿Cómo sacas eso? Sí, me permite. Bueno, aquí yo creo que esta película definitivamente refleja valores universales que todo el tiempo y la persona en cualquier tiempo de la humanidad que los vea se van a identificar con ciertos estereotipos sociales que presenta Buñuel, sobre todo en esa película. Entonces, yo creo que un joven que vive bien, que despierta, tiene todo la tecnología a su alcance, sí puede llegar a reflexionar en una película de Buñuel. Curiosamente, así como reacciona a una ficción que sería Guerra de las Galaxias y que está reflexionando en algo ficticio, en Buñuel estaría reflexionando en algo real, totalmente real, y que además es una ideología. Toda generación tiende a la superación desde el punto de partida. Entonces la inercia pues va creciendo, ahora se vive mejor, definitivamente, no se vive la pobreza, aunque aquí sí quiero ser muy enfático, se vive quizá todavía aún peor, pero no hay la denuncia, no está tan al alcance. El cine precisamente tiene eso. El cine nos pone en la conciencia lo que el ojo humano no alcanza a ver en la realidad. El cine nos pone en un cuadro, primero nos prepara en una buena butaca, se acaba la luz y entramos entre la imaginación y la realidad. Los 5 sentidos están trabajando, todos en asimilar lo que las imágenes nos proyectan. Por eso es que
para entender la vida no hay como el cine, definitivamente, es como tuviéramos una lupa para mirar lo que es la sociología. Si queremos, claro, hay que elegir las películas y son contadas, pero de millones hay miles que son muy, muy interesantes para ver. Esa sería una. Entonces esa película sí es de las que nunca van a pasar de actualidad. La pobreza, la riqueza va a existir hasta que desaparezca la humanidad, y esa película deja un testimonio real. Él no cree en las utopías. Esa película tenemos que acabar con esa. Va a estar actual. Ese es el sueño de muchos. No, sí creen utopías, pero bueno, ese es otro programa. A mí me daría la impresión, que a veces las películas son muy referenciales, y efectivamente hay que buscar tener la referencia de qué es lo que está pasando. Ahora te lo puedo decir, Benjamín, la película de Underground, tú la ves desde un punto de vista, yo la veo desde otro punto de vista, que es la destrucción de Yugoslavia, de cómo Yugoslavia se partió a lo largo de varios años, pero visto en una película, y en una película que tiene muchos elementos, desde el humor, desde pues la forma política de la burocracia yugoslava pseudo socialista, la música que es extraordinaria, sí, la música. Y bueno, una serie de cosas, pero de entrada hay que tener esa cierta referencia. Sí. Y que muchas veces, digamos, el público común no ve. Por eso quizás nos podemos definir como cinéfilos, porque vemos más allá de lo evidente, diría He-Man en su momento, vemos más allá de lo evidente, no solo la película. Yo recuerdo cuando estaba creciendo cinematográficamente, llegaba a las salas que construyeron ahí en una plaza comercial, y la gente llegaba y, sí, yo creo que esta. Y yo iba directamente a ver una película que ya había elegido, porque yo ya sabía que esa era la que me interesaba. Entonces sí hay un poco que tener referencias, y que por cierto que le parece que le están haciendo un homenaje a Sam Peckinpah. Hay algunas de estas, creo que en La Pandilla Salvaje, que tiene un enfrentamiento con revolucionarios en México. Por cierto, el Indio Fernández. Sí. Entonces hay que ubicar otra vez los tiempos, que muchas veces no se hace. Y bueno, eso y otras muchas cosas que para mi gusto, yo creo que coincides conmigo, Benjamín, disfrutas más la historia, disfrutas mucho más la película. Cuando estás tienes el contexto del históricamente dónde te ubicas, qué estaba pasando en el resto del mundo, etcétera, etcétera. Sí, agregando y nomás ampliando un punto que se te pasa, pero lo dijiste muy bien, es que lo he comentado yo, el cinéfilo no lo hace el Estado, entendamos muy bien, el Estado no crea cinéfilos, ni hay forma de hacerlo. El cinéfilo nace cinéfilo. El cinéfilo desde que nace busca el cine y se identifica con él y dice, esto es lo mío y aquí estoy, y hace lo que hizo Humberto. Se checa las carteleras, ve todo el menú y sale de su casa, pero ya con un destino hacia dónde y qué quiere. Y el cine como industria, como comercio, pues sí, aglutina muchísima gente que tienen otras satisfacciones, como el comer dulces mientras está aislado de la sociedad, o comer la compañera, el compañero, que es muy grato, todos lo vivimos en nuestro tiempo, en el momento dado, y es muy bonito también. Entonces el cine lo buscan de todas las formas y para toda la gente. El cine es democrático, aglutina, ya lo dijo Luis XVI. Bueno, se me va a vuelta quien dijo que el cine era tan bello como una buena poesía y que todo el mundo debía conocerlo, una buena película. León Felipe, él dijo una buena película es igual que un bello poema que todo el mundo debe ver. Está mostrando que dentro de su jerarquía, era un cinéfilo. Él era un cinéfilo y es lo que nos pasa, los cinéfilos no nos conformamos con ver, cuando ya vimos algo bueno queremos compartirlo y queremos que todo el mundo lo vea. Esa es la sensación, la primera sensación que nos viene de no dejárnoslo. Por otra parte, pues el cine, repito, en una sala aglutina todos los niveles y estratos sociales
Y es tan democrático que a cada uno le da según su entendimiento. No hay diferencia, les habla en parábolas, les habla en parábolas para que el que tenga oído entienda y el que tenga ojo vea. Así es de fabuloso el cine. Y bueno, nos queda realmente poquito tiempo, nos dijo la compañera que como 4 minutos, ya nos quiero cortar, Guadalupe, 3 minutos, es una tirana. ¿Cómo arman ustedes sus ciclos de cine? O sea, estamos hablando de los ciclos que se arman, por ejemplo, en la casa natal, ¿bajo qué esquema? Y los que se arman en el centro de didáctica. Rápidamente, porque Benjamín nos va a platicar más, porque yo le tomé un poquito a él, se lo copié. Nosotros en didáctica lo que hacemos es preparar cuatro sesiones por mes, de 3 meses, sobre un tema. Entonces, por ejemplo, el primero con el que empezamos fue cine y educación. Entonces tomamos películas que tenían que ver con cuestiones de educación y usarlas como pretexto para platicar todo el asunto de la educación en México y en el mundo. Es como armamos los ciclos, o como establecemos los ciclos, en función más de un elemento didáctico que un elemento recreativo en particular. Pero Benjamín lo hace de otro modo, que ya lo tiene, por cierto, muy bien hecho, ¿eh? No, lo que tú dices es la esencia de la conformación de los ciclos, solo que nosotros nos hemos podido, en este tiempo ya podemos darnos el lujo, algo que fue un anhelo mucho tiempo. Íbamos a México y los ciclos los armábamos de acuerdo a lo que teníamos en la mesa, no en la mente. Y ahora ya con toda la tecnología que ha surgido, ahora nos damos el gran lujo de entrar inclusive con el calendario. Y lo que nos pide el mes, eso es lo que vamos tratando. Ahorita estamos en noviembre, definitivamente pasando el cine mexicano, tenemos cine sobre la revolución, que es el tema que vamos a estar, es la fiesta que vamos a estar celebrando más importante del mes. Vamos a estar pasando películas de ese tema, de la revolución. Luego viene diciembre, pues hay que pasar películas sobre las fiestas navideñas, algo que les llene a la gente el espíritu. Y enero nos da libertad de elegir un tema que en ese momento vemos o consideramos de acuerdo a lo que la gente nos está platicando y vemos qué inquietudes hay, sobre eso se los vamos proyectando. Viene febrero, pues todo mundo se habla del amor y la amistad, pues hay que poner películas que sean de fuerza emocional respecto del amor, y así es como se va conformando los ciclos. A mí me llama mucho la atención que hoy y en mi escuela pasa tal vez algunos ciclos de películas y la asistencia es mínima, como lo mismo pasa en la casa natal, que tiene, ¿cuántos años tiene la casa natal proyectando? 32 años. 32 años, y realmente es muy poca la gente que va con relación a la que va a las otras salas, ¿no? Sí. Lo mismo pasa en didáctica, o sea, se pasa un ciclo muy interesante y van 10 gentes, 8 gentes, entonces no creo que se ha perdido eso de la colectividad, o sea, de que dices, vamos al cine y vamos a comentar. Entonces dice, ¿qué película viste? Ah, sí, van, la compran y la ven en su casa y la vuelven a repetir 1000 veces. Pero no hay esa socialización, ese compartir las visiones de cada uno. ¿A qué se debe eso? En la casa del jubilado del sindicato de profesores hace 4 años estuve impulsando un cineclub que Benjamín apoyó. Y desafortunadamente, terminó por asuntos internos del comité ejecutivo, pero la gente iba y un profesor, un médico jubilado decía, es que yo la puedo ver en mi casa, pero vengo aquí y puedo platicarlo con los demás. Y desafortunadamente eso se acabó. Y efectivamente, como que la sociedad nos está impulsando otra vez al individualismo, cuando ahorita que Benjamín lo mencionaba, pues es que es ir al cine, la oscuridad, el olor a palomitas, esto, lo otro, es toda una experiencia. Y con los amigos, ¿no? Y va uno con 5 o 6 amigos, ¡ay, qué tal! Echar relajo y... Entonces, eso se ha perdido. Y es triste porque pasamos a veces algunas películas que yo creo que son interesantes, y ves a los chavos en las bancas, allá afuera, o sea, prefieren estar... Pero ver eso en colectivo como que... Y la otra... Los cineclubs ya no se arma así como antes. Yo me acuerdo de haber ido en el Politécnico, había muchos cineclubes sobre cine soviético y etcétera, de aquella época romántica. y salía
y uno de la película y empezaba uno a platicar, medio, 35 minutos, 40 minutos en torno a eso. Y hoy la gente llega al cine, se sale. Sí. Los invitas a dialogar. Y dices, no, ya. Sí, en sí yo estoy muy satisfecho en eso, yo no lo he visto malo, precisamente porque tuvimos la experiencia en los años 80 que comenzó el programa de Cineclub y que no existía la videocasetera en casa ni la forma de uno ser dueño de una película y tenerla a la disposición de uno. El Cineclub allí era insuficiente, teníamos 10 funciones y se quedaba la mitad fuera de una para otra y la gente se esperaba 3 horas para entrar a la película, a mirarla. Bueno, entonces la situación se ha transformado, no ha desaparecido. Ahorita de hecho hay más, toda la gente que conozco hay más cinéfilos, pero ahora lo comentan por los medios electrónicos, la gente no la vemos aglutinada, el cine sigue siendo arte de masas, sigue siéndolo, solo que esas masas ahora no están en un punto de reunión, ahora están dispersos en sus hogares, en su sala, pero todos los que conozco ahora se me adelantan, ellos ya vieron las películas, vienen a sugerirme lo que ellos ya miraron. Eso me da mucho gusto a mí en cuestión del cine, no está minimizándose, el cine ha crecido, sigue siendo una gran potencial de ingreso, no va a desaparecer definitivamente, genera muchos recursos. ¿Cómo acceder a esto? Al cine censurado, al cine proscrito, al cine... ¿cómo decían? Enlatado, ¿no? Enlatado. Como, pues, creo que van saliendo algunas películas que en otras épocas estuvieron enlatadas, ¿no? Aquí en el país, por ejemplo. Pues los videoclubs, las tiendas de discos de películas en los tianguis, para no decirlo con otro nombre, ahí encontramos muchísimas cosas que inclusive no van a llegar a la gran pantalla, pero ahí está. Sí. ¿Qué nos recomendarían como para armar un ciclo de cine mexicano? Así, películas. Yo apunté aquí algunas, pero a ver, otra vuelta. Así como ¿de qué género? Como decir, exacto, vamos a ver, pero, por ejemplo, la historia de nuestro país. Así, 4 o 5 películas, 6 películas. Mexican Fantasy primero, Einstein. ¿Te parece bien para hablar de hay que partir desde el siglo, a principios del siglo, ¿sí? Después para los 50, ¿qué te gustaría? Pues Los Olvidados. Y de la Revolución, pues vámonos con Pancho Villa, que sigue siendo. Bueno, y ya dices 4, pues no nos dejan. No, más. Bueno. Una que seguramente a ti te gusta mucho y que yo creo que sigue siendo muy rescatable, no importa quién esté en el poder, México, ra, sí, de Gustavo Alatriste. Sí. Si no la conoces, sí, cómo no. Bueno, si no te ves, hay que ver México, sí, y cerrando pues el 2000, que no sé si te parece bien, todo el poder. Mejor La Ley de Herodes. La Ley de Herodes, perdón, la confundí, me refería a la misma, sí, me captaste la idea. Me captaste la idea, pero yo lo dije mal, lo dijiste tú bien. Sí. Sí. Me refería a la misma, La Ley de Herodes. Cerraríamos y si le ponemos una más, pues sería El Infierno, no para venir en esa temática de lo... A mí no me gusta El Infierno particularmente, se me hace muy blanca comparada con lo que realmente hay. Tiene cosas muy discutibles que se vivieron en el momento. Pienso yo que esa película mostró una realidad que se estaba viviendo, la hizo en parvulitos para que la gente entienda qué es lo que se está viviendo, porque la prensa dice muchas cosas, pero a veces no alcanzamos a asimilar el mensaje real de la literatura, y el cine habla en el lenguaje propio, lo decía de cada Pero a veces son como muy explícitas, ¿no? A mí no te dejan nada a la mente muchas películas de estas.
Es que depende también del director, del guión, y Sí. pues no sé, De la ¿qué te misma parece sociedad, lo que explícito? pasa Sí. que el mexicano por naturaleza, por la riqueza que tiene México, el mexicano no tiene la capacidad de lectura que tiene Europa, pero es por cuestiones, condiciones de la misma naturaleza. Allá llega el tiempo de nieve y te enclaustra en tu casa 3 meses y no hay, y la televisión, Y todo el mundo así sabe que enferma e hipnotiza, y no hay como un libro para mantener y esperar que el tiempo pase y volver a nacer. Por eso es que los premios de literatura los tenemos en el extranjero, no aquí. Pero en México es bueno el cine porque da cultura general, y eso hace que se mantenga el estatus intelectual del mexicano. Y ya explícito, pues el blog del narco. Ese sí es explícito. Sí. Sí. Ujú. Bueno, pues la compañera Lupita ya nos dijo que tenemos Adiós. que retirarnos. Benjamín Díaz, Fue muchas un gracias. placer. Y los Un invitamos placer. a Muchas que gracias. vayan aquí al Cineclub de la Casa Natal de Morelos, martes, jueves Martes, jueves y sábados. y sábados, y en didáctica vas a Empezamos hasta el próximo año ya. ¿con qué tema? Vamos a trabajar con cine y sociedad. Entonces vamos a ver desde las películas cómo ha ido cambiando la sociedad mexicana a lo largo del tiempo. Y también decíamos hace ratito que el cine también tenía su aspecto filosófico, ¿no? Ético, Sí. político y filosófico, ¿no? Sí. Porque eso te permite, en un cineclub lo que haces es se empieza a filosofar sobre algún tema y dices, cada quien lo ve diferente, sin referirte propiamente a ningún autor, pero realmente estamos filosofando, ¿no? Así es. Sí, pues si me permites cierro con la película que me quedó pendiente así, la película Underground. Precisamente estamos hablando de toda la carencia, toda la represión de un momento. Sin embargo, estamos hablando de un niño que nació ahí y hasta los 20 años, ya cuando tiene 20 años, salen a la superficie y ve un atardecer. La película se queda 3 minutos en una puesta de sol y concluye cuando con una simple expresión del niño que nunca conoció el sol y ve una puesta y nomás dice, Señor, gracias. Es todo lo que dice esa expresión de filosofía, es ese descubrimiento de lo que realmente vale, que no estamos hablando de dinero ni nada, simplemente de algo que todos los días pasa y que ya no nos detenemos, como la película hizo, 4 minutos, una puesta de sol. Son cosas que no tienen precio y que está al alcance de todos, y que a través del cine podemos aprender a valorarlos. Bueno, pues muchas gracias, Humberto. No, pues Benjamín, gracias a ti, a Benjamín. buen día. A ti, Humberto, gracias por tu compañía, gracias por la invitación, a todos los que vinieron, están mirándonos, ojalá que podamos tener el tiempo de seguir conversando. Muy bien, gracias. Gracias.